vamos a dar comienzo. En primer lugar, buenas tardes, noches y buenas por decir algo, porque la verdad que no es la mejor tarde para salir de casa y por eso pues quiero todavía agradecer más vuestra presencia por el esfuerzo que ha supuesto venir, porque sé que hoy pues es, como digo, un día en el que apetece más estar en casa que no venir aquí a saber algo más de nuestro pueblo, y por eso quiero poner en valor que hoy comenzamos las 29avas jornadas azagresas, una cifra muy importante, y si hemos llegado hasta aquí, pues que ha sido gracias fundamentalmente a dos personas que desde antes de que yo tuviese uso de razón, pues creo que tuvieron esa idea de compartir con el resto del pueblo diferentes ámbitos y estudios de nuestro pueblo, de Azagra, que tantos queremos y del que tantas personas en diferentes ámbitos, como digo, pues se han ido especializando y analizando a lo largo de los años, y por eso quiero dar las gracias tanto a Luis Sola como a Javier Paz, que creo que estaba por ahí atrás, que de hecho pensaba que nos iba a quedar, pero bueno, se ha quedado aquí acompañándonos en esta inauguración, y me gustaría pues reconoceros el trabajo y la dedicación durante estos años, porque gracias a vosotros hoy seguimos aquí y creo que hay que reconoceros. Y dicho esto, y de alguna forma inauguradas estas jornadas, pasamos a esta nueva cita con Carlos Medrano, que ya parece que lo tenemos en nómina del ayuntamiento. No me iba a preparar ninguna presentación, porque creo que además, viendo las caras, estamos aquí un poco los de siempre, estamos en familia y no quiero quitar tiempo, porque al final lo que nos pasa siempre con él, que con su forma de divulgar los temas los hace tan atractivos que luego van surgiendo preguntas, y tampoco me gustaría que luego pues tuviésemos mucho tiempo para conversar y compartir anécdotas y dudas y experiencias. Así que sin más, pues agradecer una vez más tu disposición y trabajo hacia nuestro pueblo, que como digo, pues todos los años tienes alguna cosita que traernos, y nada, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a compartir micro, pero no sé cómo estaba. Ahora seguramente estoy haciendo mucho ruido, pero bueno. Bueno, pues buenas tardes. Espero que se me oiga bien. ¿Se me oye bien? Sí. 1 millón de euros, 2 millones de euros. ¿Se oye? 3 millones de euros. Es una broma, joder. Bien, dicho esto, al ataque. Esto nace el 22 de enero, doy una conferencia en Pamplona sobre temas que me preocupan. Ya sabéis que soy, en fin, no tengo solución ya, pues que tengo que opinar, ¿no? Ya sabéis, alguno en familia me dice, ¿pero para qué escribes tanto y para qué criticas tanto? Pues porque no lo puedo evitar, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo soy crítico con la sociedad actual. Hoy voy a usar la excusa de la familia para contaros verdaderamente dónde está el meollo de la situación, ¿no? Entonces, introducción, comenzamos. Voy a intentar, es que tengo tanto que decir, a ver si soy capaz de deciros mucho y no aburriros, ¿vale? Venga, dicho esto, en mi familia hemos tenido de todo. Trabajadores y falsos, que es como se llama a los vagos aquí. Ese es un falso, se dice además, se dice con este acento. Falangistas y rojos, carlistas y liberales. Hemos tenido muy buenas personas y malas personas también. Hasta hemos tenido liberales de antes más, que el cura les dijo que tenían que volverse carlistas, que si no les excomulgaba. Decía el tío Gregorio Luri Medrano, eso me contaba. Bueno, oye, como todas las familias, porque es así, hemos tenido de todo, ¿no? Dicho esto, voy a centrarme en los ya fallecidos y los que están en nuestra memoria, y dentro de ellos hablaré de los que han sido un ejemplo socioeconómico, porque yo soy economista y, chico, pues cada uno es como es, ¿no? Entonces yo voy a hablar de economía, voy a hablar de un ejemplo, que ha sido un ejemplo para nosotros, de una vida dedicada al trabajo, a la familia, al ahorro, a la inversión, y unos valores que nos inculcaron y que hoy la sociedad, y quiero que en mi familia pues igual también tenemos el peligro de perder, ¿no? De algunos me voy a olvidar sin querer, por lo cual pues lo siento. También deciros que esto está en construcción, que después tomamos nota. Oye, pues el abuelo mío decía, ostras, qué bueno, hay que tomar nota de esto, lo que decían los abuelos.
Dicho esto, que algunos me voy a olvidar sin querer, de otros me voy a olvidar queriendo, y no lo siento. Pero bueno, de todo hemos tenido en las casas del Señor. Esta historia, bueno, con pocas decisiones haces tu vida, que es, como si papá es un pesado, ¿Y qué significa esto? Pues lo que estudias, tu pareja, tu profesión, tus amigos, la actitud ante la vida. Por eso es importante tener en mente y corazón a los que nos precedieron y nos mostraron el camino con su ejemplo. Solo se predica con el ejemplo, punto. Y ya voy a ir ya al grano, ¿no? Que no quiero leerme, pero ahora estamos en una sociedad opulenta. Y lo que voy a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de historia para que veamos cómo la sociedad es un continuo transcurrir entre la pobreza, que es lo normal en el ser humano. Luego hay una serie de cosas que pasan, que quiero hablar para que veamos un poco el contexto. Hay una serie de acciones humanas que nos conseguimos ser ricos, pero detrás de la riqueza está otra vez la pobreza. Es decir, que la sociedad rica es decadente por naturaleza. Esa es mi teoría y no la mía solo, como veremos. No quiero tampoco alargarme mucho con teorías, pero esto es más viejo que la tos. Lo sabemos todos. Abuelo rico, hijo señorito, nieto pordiosero. Algo así se ha dicho toda la vida y es así, ¿no? Entonces, dicho lo cual, aquí lo que veis es ADECUFIN, la Asociación para el Desarrollo de la Cultura Financiera, que la fundamos unos amiguetes en 2014 para que se sepa de dinero. Por ejemplo, lo digo siempre, el 48% de los españoles no sabe qué es la inflación. Eso me parece denigrante, es como no saber escribir y no saber cosas de estas. No sabes qué es el dinero, pues la tenemos. ¿Es importante el dinero? Hombre, el dinero es un medio, pero hombre, es importante, ¿no? Venga, voy a la historia y luego voy a intentar hacer esto rápido, pero quiero dar algunas ideas, ¿vale? Bien. Vamos al grano. Canibalismo. Ahí va. Pues esto es Atapuerca. O sea, lo normal, el ser humano era caníbal. En Atapuerca han encontrado huesos de estos cientos de huesos de hombres que se comían unos a otros. O sea, era parte de la dieta. No sé si lo sabíais, pero lo tenéis en Burgos, ¿vale? Es igual. Tenéis en los aztecas, también comían, el sacrificio decían ritual. Aquí, por ejemplo, veis el calendario azteca con la boca abierta, con la lengua, porque tenía sed de sangre. Según algunos estudios, 20.000 sacrificios anuales. Eran homo sapiens, como nosotros. El pozole, que es una comida mexicana, significa hombre de maíz, porque lo hacían con carne humana. Oye, empezamos bien, Eran homo sapiens como nosotros. Aquí tenéis a dos barbudos, el de la izquierda te come y el de la derecha, pues no. Ese se echa cremitas y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Porque en el Paleolítico y hasta en el Neolítico superior, el hombre se comían unos a otros. ¿Qué pasa en el Neolítico que no se le da la importancia que yo creo? Y es que los excedentes de la agricultura y la ganadería hacen que tengamos excedentes, es decir, sobra conejos, sobran huevos, sobra lo que sea. Entonces mi vecino que tiene algo que yo no tengo, pero a mí me sobra esto, entonces aparece el trueque. Entonces el vecino se convierte en mi proveedor y en mi cliente, ¿vale? Y eso pasa en el Neolítico y aparecen las primeras ciudades. Yo voy a ir rápido con esto, pero es que el cambio es fundamental. El cambio es de que mi vecino sea proteína y se alimenta regularmente el ser humano de otros seres humanos. Ahora está de moda la película esta de los Andes, ¿no? Pero esto era habitual, ¿no? A que el comercio, y ahí voy por mi primera teoría, que creo que es práctica y que es demostrable, es que el comercio civiliza y aparecen las primeras civilizaciones, ¿no? Como aquí vemos el Código Hammurabi, el primer intento de control de precios, que nunca funciona en 4.000 años. Aquí vemos a Agamenón, que fue rico pero no tuvo dinero, ¿vale? Vemos, por ejemplo, las momias del pantano del norte de Inglaterra, que tenían una resina del pino de Pirineos en el pelo, que eran auténticas tribus, pero llevaban resina del Pirineo, porque es decir, había, con todo lo que eran tribus bárbaras, había comercio, hasta allá llegaba resina de un pino del Pirineo, ¿no? Ahora voy a hablar de Creso, que Creso inventó la moneda acuñada. ¿Y la moneda acuñada qué es? Una moneda que tiene un valor y un peso específico. Se hizo millonario con eso, y este es el que dio lugar al mito del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿vale? ¿Por qué voy a esto? Porque ya tenemos el dinero. Eso facilita luego la transacción y la riqueza. Grecia, ¿por qué se hizo Grecia? Más bien Atenas. Atenas se hizo rica por el comercio, que comerciaba. Lo que pasa es que luego las guerras del Peloponeso, los jerjes y los espartanos se la cargaron, ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza militar. Y después de esa riqueza viene la decadencia. Y aquí vemos lo que decía Sócrates, que hablaba aquí en esta cita. Sócrates se queja de la adolescencia de los jóvenes griegos, que eran un desastre, ¿no? Y la teoría, lo que yo digo es que si había adolescencia es porque es una sociedad rica. Porque ya vamos a hablar de mis padres. Mis padres empezaron a trabajar con 12 años.
no tuvieron adolescencia, porque era una sociedad que no era rica, ¿vale? Entonces, si hay adolescencia, los griegos eran ricos, y ahí vemos cómo había adolescentes, luego eran ricos, y ahí vemos cómo es una sociedad decadente. ¿Por qué? Porque los adolescentes se portan mal. Voy a ir más rápido, voy a repetir mucho porque luego vienen los romanos. Los romanos también son decadentes. Primero en la moneda, en la inflación romana. El denario de Marco Aurelio, que era de plata, y luego lo otro de al lado, obviamente no lleva plata. Esto es la inflación. La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Y luego el consumismo, ¿no? Que gastaban todo. Eran ricos, pero desde luego no eran capitalistas, ¿vale? ¿Qué decía Cicerón del trabajo? Pues que el trabajo era un castigo, ¿vale? Incluso trabajar en latín viene del tripaliare, que es un instrumento de tortura compuesto por 3 palos de madera. Con lo cual, fijaos, ya el trabajo era un instrumento de tortura, ¿no? Luego viene el edicto de Diocleciano, luego la Iglesia Católica no dejaba, ahora vamos ya a la Edad Media casi, ¿no? Sería 1179, cuando no dejan que los cristianos usen el préstamo, porque el dinero el tiempo es de Dios, y el préstamo tiene un concepto de tiempo, entonces está prohibido. Por eso los que prestaban eran los judíos. Llega la decadencia. ¿Cuál es? Los gremios. Los gremios eran anticompetencia. Primera cosa que hace que mejore una sociedad, la competencia, porque nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Primeras instituciones, los bancos. Los bancos. Aquí tenéis el Monte de Ippachi de Siena, que fue creado por los franciscanos para evitar la usura, es decir, el exceso del pago de intereses a los pobres. O sea, empiezan los bancos, ¿no? Y las instituciones en general. ¿Aquí conoce alguien a este señor? Así me he hecho un traguillo. Martín de Azpilcueta, de Baraswain, doctor Navarrus. Este es uno de los mejores economistas que ha tenido España, y no lo conoce, iba a decir casi nadie, ¿no? Pero no quiero exagerar, ¿no? Pero hombre, tenemos un economista que es el Indurain de los economistas, por Dios. Tenían que hacer en Movistar, igual que han hecho el Indurain, tenían que hacer la Martín de Azpilcueta. ¿Por qué? Porque este acertó cómo funcionaba el mercado más que Adam Smith, que seguro que Adam Smith habéis escuchado todo, y la mano invisible de Adam Smith. Pues este acertó, sabía que era... Primero alertó sobre la inflación en España y lo explicó muy fácil, que era cuando llegaba el oro de las Américas. En España el dinero vale menos que en Francia porque hay más. Lo explicaba bien fácil, ¿vale? Luego explicó más concienzudamente. Y también dejó, vamos a ir más rápido. España, la primera globalización, comercio, España se hizo rica, pero no era capitalista. Si hay algún anticapitalista aquí en el aula, que no creo, pues oye, ¿qué es el capitalismo? Porque hay mucho anticapitalista, pero ¿qué es el capitalismo, no? El galeón de Manila, que estuvo casi 300 años, que iba desde Manila hasta Acapulco y de Acapulco luego a Europa. Fijaos, ¿eh? La Iglesia y las instituciones religiosas eran el antiguo Estado de Derecho. Ahora parece que el Estado nos tiene que dar todo. Pero antes había hospitales, había beneficencia. Los hospitales ahí están, las mutuas, las casas de socorro, ¿vale? Porque yo soy crítico con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no es competitivo. Tiene tendencia a absorberlo todo y al final un servicio pues bastante mejorable, ¿no? Ahora vamos a pararnos con el Michel de Montaigne, que es muy importante esto también, porque este decía, si yo soy pobre es porque tú eres rico. Y esto se lo piensa mucha gente ahora, ¿vale? Si yo soy pobre es porque tú eres rico. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque Montaigne, que era francés, no comía pizza. ¿Qué tiene que ver la pizza? Pues la pizza, ahí veis 2 pizzas. La pizza pequeña es el PIB de España de 1972 y la pizza que tenéis grande es la pizza que corresponde al PIB de España del tercer trimestre de 2023. Montaigne, esto no es un juego de suma cero, es decir, aquí podemos ganar todos si crece suficiente la pizza. Montaigne, la pizza, la clave es la pizza, ¿vale? ¿Me he explicado, no? ¿Qué nos pasa? Pues claro, ahora otra crítica, ¿no? Ahí tenéis el trozo de la pizza que se comía el Estado en 1972, el 16,6%. Y el trozo que se come de la pizza hoy es el 43%. Entonces, ostras, mis padres y los que trabajaban entonces obtenían el rendimiento de su trabajo y nosotros trabajamos con un brazo a la espalda, ¿eh? Es más difícil progresar así. Aquí vemos que en Inglaterra, esto es la protoindustrialización. ¿Por qué Inglaterra se industrializa? Primero porque cercan los campos. Ponen lintes, que se dice en Azagra. Y el linte, ojo con el linte, ¿eh? Porque el linte lo que hace es que yo me aprovecho de lo que está dentro del linte y la propiedad privada, que es eso que está ahí dentro, hace que yo me esfuerce más porque me lo voy a llevar yo. Y eso dispara la producción, dispara los beneficios y ese es el capital inicial necesario para la revolución industrial. Luego tenemos a Adam Smith, el mercantilismo,
Y ahora vamos a España, la decadencia. Carlos III, en el año 1783, escribe una ley a favor del trabajo, porque ya sabéis que en España el trabajo solo trabajaban los pobres, porque el noble no trabajaba y se vanagloriaba de eso, ¿no? Volvemos otra vez a la sociedad decadente, de la riqueza a la decadencia. La Revolución Francesa, la liberté, égalité, fraternité ou la mort, que esto no hace falta traducirlo. La parte de ou la mort, esta no sé si la explico en la escuela. El que no quería esto se lo cargaban, ¿vale? Y ahí la Vendée es una zona de Francia conservadora, que ahí no quisieron entrar en estas historias, ¿verdad? Y lo que hicieron fue matarlos a todos, ¿vale? Pero esto que poco se cuenta, la Revolución Francesa a mí no me gusta tanto como la Revolución Americana. ¿Qué pasa después de la Revolución Francesa? Pues que llega el tirano. Llega el tirano, en todas las revoluciones llega el tirano, en las sociedades decadentes llega el tirano y llega a salvar, ¿vale? Victoria. La reina Victoria, está medio África, es el lago Victoria, el hijo de no sé qué, le ponían un río, tal. Bueno, a lo que vamos. La época victoriana sí, aquí sí, empieza el capitalismo. Capitalismo, venga, bien de humo, para que nos diga, oye, capitalismo, vale, de acuerdo, venga, bien de humo. Es un invento humano de Inglaterra y Flandes y que tiene una serie de características, ¿no? Primero, se requiere capital, que se obtuvo por los cercados. Los cercados incrementan el rendimiento y hay ahorro, hay dinero para que luego se puedan hacer las fábricas. Requiere instituciones. ¿Qué son instituciones? Los bancos, los seguros, que haya justicia, que se cumplan los contratos, ¿vale? El sistema de precios, la contabilidad, porque si un empresario tiene pérdidas, pues dice, oye, por aquí no. Y si tiene beneficios, dices, por aquí sí. Y esto no existía. Entonces, todo esto es necesario. Y necesitamos valores. Los valores son los primeros que se pierden en una sociedad decadente, ¿vale? Y ahí voy a ir también. Dicho de Azagra, el avaro y el cerdo solo dan un día bueno. ¿Cuál es el día que dan bueno? Pues ese, el que se muere, ¿eh? Ahí veis a Scrooge, o tenéis a Tío Gilito, el señor Barnes. ¿Por qué los he puesto? Los he puesto porque estos vivían del interés, la austeridad, que dice, no, que es un valor para mí la austeridad, es de vivir con lo que se puede, y ya está. Porque luego pensaban, esa propiedad privada, hay una cosa muy buena que es dejársela a los hijos, porque eso genera sociedad. Y la gente no se lo funde en el casino, sino que, oye, para el día de mañana, que se dice en Azagra también, y para dejarlo para el día de mañana, ¿no? Bueno, aquí vais a ver el crecimiento del Producto Interior Bruto del mundo. Y ya veis, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado la Revolución Industrial. Lo otro es, desde el año que nació Cristo, pues no ha habido nada. No ha habido nada. Se ha crecido por la Revolución Industrial. Este es el tamaño de la pizza. La pizza es 500 veces más grande que antes de la Revolución Industrial. Donde había un zapato, hay 500 zapatos. Donde había un pan hay 500 panes. Y ya sabéis lo que me dicen. Me dicen, sí, pero hay desigualdad. Pues sí, efectivamente hay desigualdad. Pero antes se morían todos para los 34 años. Eran todos iguales. Ahora, ¿cómo está la esperanza de vida? Miraos la esperanza de vida. La gente se moría para los 35 antes de la Revolución Industrial. Y aquí tenemos el número de personas en el mundo. La demografía es arrasadora. La demografía hace que si un país va bien, crece en personas. Y si no, la gente se pira, que se llama votar con los pies, que es lo que ha pasado en Venezuela. 8 millones de venezolanos se han marchado en los últimos años de Venezuela. Y en Navarra se han marchado 30.000 navarros. Anda, ¿sabíais eso? Y hay 13.000 que quieren venir. Para mí es un dato de decadencia, de una sociedad decadente. Qué alegría, ¿eh? Bueno, la decadencia también es aquí los luditas, ¿no? Los que quemaban las máquinas y las fábricas en Manchester en la Revolución Industrial. España, mientras tanto, ¿qué hacía? Pues fusilar al general Torrijos cuando trae el liberalismo a España. Directamente a los liberales se los cargaban, ¿vale? Aquí tenemos a Marx y Engels y las aportaciones. La propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento. No puedo estar más en contra. La propiedad privada es necesaria para que tenga la gente trabajo y rendimiento, y el comercio es lo que evitó que la gente se comiera entre ellos. La lucha de clases, el empresario y el proletario, que el otro día me dijo Román, ¿qué era el proletario? Que solo tiene la prole. Pero es que resulta que el proletario actual tiene casa. Yo no tengo casa, bueno, pues alguno no, pero tiene coche y se va de vacaciones, ¿no? La importancia del trabajo y la alienación del trabajador. Esto sí que estoy de acuerdo con Marx. La importancia del trabajo. Marx decía que el trabajo era lo que hacía la persona, y la alienación, es decir, que el empresario, y en esto no estoy de acuerdo, se quedaba con el fruto del trabajo. Yo creo que se queda el Estado con nuestro fruto del trabajo, y eso es lo que nos hace una sociedad decadente. Del manifiesto comunista, ahí veis, todo está en naranja, que está medio implantado, menos, hay una cosa que está implantada completamente, que son los fuertes impuestos,
la confiscación de la propiedad, eso no está, pero el deber de trabajar se les ha olvidado a los comunistas actuales también. Aquí tenemos El Capital, que se publica en el año 1867 y es refutado por 3 economistas. Si queréis os digo por qué, pero es que apenas 10 años después lo refutaron 3 economistas. Jevons en Inglaterra, Menger en Austria y Walras en Suiza. Si queréis a alguno le interesa, lo cuento. El yerno de Marx, que escribe un libro que se llama El derecho a la pereza, ¿vale? Y habla de los 5 pueblos malditos de la tierra: los auvernios franceses, los pomeranios alemanes, los escoceses, los chinos y los gallegos. ¿Y sabéis por qué eran los pueblos malditos de la tierra? Por su afición a trabajar. Sociedad decadente, para mí, claramente, ¿no? Aquí tenemos las desamortizaciones. El Estado se queda a todas las propiedades de la Iglesia y entonces desaparece prácticamente la beneficencia y los hospitales no tienen nada, aunque nada, no desaparece todo esto, ¿no? Todo esto se une además que en 1900 con la ley de dato surge el Estado de Derecho. Anteriormente lo inventa el canciller Otto von Bismarck en Alemania, que es el primer Kaiser. El Hitler era el segundo, ¿no? ¿Cuál era? El tercero era, gracias. Pues von Bismarck lo que hace es crea el estado de bienestar para que, digamos así, socializar, porque el socialismo estaba de moda, y para que luchen por él. Es decir, se une a las clases sociales comunistas, pero para que la élite siga mandando, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido, veis la inflación alemana. Si queréis luego os hablo de esto y os explico, pero vamos a ir rápido. ¿Por qué nos hicimos ricos los navarros? ¿Conocéis a esta pareja? ¿Quiénes son estos? Por esta pareja somos ricos de Navarra. Huarte y Urmeneta, sí señor, que están un poco ridículos ahí en la moto, pero estos señores fueron los que, en contra de la ley de Franco, porque estaba expresamente prohibido, Navarra hizo su plan, que no se atrevieron a poner programa, y dijeron, vamos a poner plan, Y lo que hizo fue que Navarra tuviera ayudas para que se implantaran empresas en Navarra. Y se implantaron lo que es Volkswagen, en Tudela se implantaron otras, en Lesaca las fundiciones, en Estella los de las gráficas. Estos, si no seríamos Teruel o Soria. Estos son los que hicieron, como dicen los ingleses, business friendly. Vamos a abrirnos a los negocios. ¿Y por qué? Fijaos, del año 1900 al 1964 se fueron de Navarra 102.000 navarros. Repito, 102.000 navarros abandonan Navarra porque aquí no hay para comer y se van a otro sitio. Y en Navarra, en el año 64, cuando sale el programa en el año 64, el 45% de la gente, casi la mitad de la gente vivía del campo. Que si quitas las ciudades, es que en el campo, el 80% del campo, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que ya vamos a pasar directamente. Bueno, aquí está el Foro de Sao Paulo. Cuando cae el muro de Berlín, se dan cuenta de que no pueden ir por el mundo batallando y matando gente como hacía el Che Guevara, por ejemplo, y lo que hacen es el cambio, que es, aquí tengo a Gramsci, la hegemonía cultural. Se dan cuenta de que hay que convencer a la gente de las bondades de esta religión, que era el comunismo, ¿no? Que además ha triunfado y triunfa. Triunfa no en la práctica ya sabéis que es muerte y desolación y miseria, pero triunfa porque la gente pues lo sigue votando en nuestro país, ¿no? En todos los países. Pero fijaos los chinos. Mao Zedong fue uno de los mayores tiranos del siglo XX. Era un filósofo. ¿Qué peligro tienen los filósofos? Porque piensan muy bien, pero la práctica, en la práctica funciona hasta el comunismo, joder, que decía Homer Simpson. ¿Conocéis a Homero Simpson? ¿Os suena? Bueno, pues la cuestión es que este hombre, Deng Xiaoping, y ahí puesto 2 gatos, dijo: lo que importante es que cace ratones, igual da si es blanco y negro. Hoy probablemente uno de los países más capitalistas del mundo es China. Probablemente uno de los más capitalistas, porque por desgracia el capitalismo funciona también con las dictaduras, como funcionó con Franco, con su plan de apertura, como funcionó con Pinochet y como funciona en todos los sitios donde se pone el capitalismo. Por desgracia también funciona en las dictaduras. Pero también hay una parte interesante, y es que cuando la gente se enriquece y aparece la burguesía, tan odiada por Marx, porque él quería ser burgués y no llegó nunca a serlo, pues la burguesía lo que hace es, oye, yo quiero mandar. ¿Por qué? Joder, tengo pasta. Y eso es lo que hace que aparezca la democracia desde Grecia. ¿Por qué aparece la democracia en Grecia? Porque hay una burguesía que pide, quiero mandar. Bueno, este es un libro que os recomiendo. La paradoja del capitalismo. Aquí tenéis a Antonio Escotado. ¿Por qué el capitalismo es tan, digamos así, por qué no gusta el capitalismo? No gusta por varios motivos. Primero, porque dentro de sí la innovación, es decir, la innovación es la destrucción creativa. La innovación suena bien, ¿verdad? Pero la innovación destruye empleos, la innovación destruye empresas, la innovación arruina a gente.
Y el efecto a corto plazo es que la gente cierra sus negocios. Pero a medio y largo plazo lo que nos trae es prosperidad para todo. Las máquinas en Manchester efectivamente quitaron empleos. Ahora la inteligencia artificial siempre quitan empleos. Pero a medio y largo plazo es próspero. ¿Y por qué? Porque las máquinas había que limpiarlas, había que cuidarlas, había que engrasarlas. Y nos quita un montón de trabajo muy bestia que ya no hay que hacer. ¿Vale? Bueno, problema, el capitalismo de amiguetes. Sociedad decadente, ayudas a empresas que no nos pintan nada del gobierno, las puertas giratorias, que es que el gobierno luego se va al del gobierno y se mete de consejero en no sé dónde y no pasa nada. Es un cachondeo esto de país. ¿Y por qué se mete? No por nada, joder, nada. Gratis trabaja tu padre o tu madre para ti, el resto no trabaja gratis. Algo le habrá dado o le va a dar. Esta es la sociedad que tenemos, sociedad decadente, ¿vale? El capitalismo, aquí tenéis a Daniel Bell y ya voy, que ya, yo creo que para historia vale, ¿es suficiente? Luego si queréis me preguntáis. Y ahora vamos a dejar aquí con padre de rico, hijo flojo y nieto pobre, que aquí os lo he dicho ya. Estamos en nuestra, digamos así, que la sociedad rica tiene en sí misma la semilla de la autodestrucción, que es la decadencia. Porque tú, por mucho que le digas a los hijos, cuando nosotros vivíamos, y algún caso veré, pues pesado, y más en la adolescencia. Bien, objetivos de la charla, pues yo creo que hemos visto por qué prosperan las sociedades. Hemos visto lo que pasó en el siglo XX, hemos visto, pero ahora vamos a entrar en Azagra, ¿no? Que es lo que creo que estamos esperando todos. La cuestión, os pregunto, luego me decís si queréis, ¿no? ¿Estamos mejorando o estamos en decadencia? Es lo que yo ahí lo dejo, luego me lo contáis. Siglo XX, 1905, Román Berisha, mi bisatío emigra a Argentina, el primer Román de la familia, que luego le pone su hermana Román Medrano, mi abuelo. ¿Y por qué va a Argentina? Porque era uno de los países más ricos del mundo. Que la gente no es tonta. La gente va de riqueza. ¿Cómo está Argentina hoy? ¿Qué ha pasado en Argentina? No, luego si queréis lo hablamos. La guerra civil y la posguerra, lo que me han contado y sabéis todos, que se comían las ratas de agua. Pero bueno, hasta hace poco se comían los pajarillos con cepo. Mi querida vecina Emilia vendía los barbos y las madrillas. Luego me cuenta, el otro día, mira, no hace mucho, hace unos años, pero porque ya la mujer se murió, una que era sobrina de mi abuela Juanita me contaba que en esos años solía pasar por la tarde a ver si estaba su tía Juanita. ¿Para qué? Para llamarle, tía, y que salía mi abuela, ay, sobrina, ¿qué tal estás? ¿Quieres un vasico de leche, hija? Y su sobrina se acuerda toda la vida y me lo contaba ya muy mayor ella, del vasico de leche que le daba, porque pasaba hambre. Bueno, esto me lo contaba, y me lo contaba la sobrina, ¿vale? Y luego tía Pili me ha contado una vecina que fue a casa de visita y se llevó una jarra de aceite y se lo dijiste a abuela María y dijo a abuela María que es igual. ¿Por qué? Porque a abuela María le sobraba y a aquella mujer, pues venga, pues tira. Algo así, ¿no? La tía. Bueno, la casa grande, todos de alquiler. Mis abuelos no compraron piso, ni casa, ni nada. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Pero no pasaban hambre. Tenían el huerto, la abuela María todo el día con los animales. De lunes a domingo. La vaca, los cutos, los corderos, las gallinas, conejos, sin parar. En el año 50, bueno, en el 44 nacen mis padres, en el 50 llegan, y luego pondré alguna foto, los argentinos, ricos, con cámaras de fotos y con dinero, todos a comer a la barca, todos a comer a todos lados. Fotos, venga a echar fotos y venga a repartir fotos. Y mi tía dice, no sé, tenemos un montón, no sé qué habrán pasado, alguna vamos a ver luego. Mi tío Paco y mi tía Esther, ahora vamos a los Sola, emigran a Venezuela en el año 55 en busca de oportunidades que no había aquí. Dejan a su hija Estercho en San Sebastián para poder trabajar allá los dos. Fueron un barco, casi un mes de travesía, que lo pasaron regulín, pero también a gusto, porque en aquellos barcos había mucha fiesta, no había nada que hacer, eran jóvenes. Cuando llegaron, alquilaron un piso y mi tía me contaba, mi tía Esther, dice, teníamos frigo, que yo ni lo había visto, teníamos horno, ¡qué maravilla! Un baño, porque antes iba a la cuadra, hasta de poco, ¿vale? Trabajaron muy duro, aquellos 2 años que estuvieron. Mi tío trabajó en la Colgate, que probablemente es una de las mejores empresas para aprender a vender en aquellos años. Y mi tía era cajera del supermercado. Como tenía mucha gracia, me decía, a mí era la que más me daban, como eran las propinas, la que más propinas me daban a mí. Y mis jefes estaban encantados. Me contaba, si no llega a ser porque está aquí la Estercho, mi prima, nos quedamos allá en Venezuela seguro, porque estaba muy bien, ¿vale? Al principio mandaban todo el dinero a España, pero luego lo guardaron y cuando vinieron a España compraron una tienda en el barrio de Gros, ¿vale? Que es un barrio que ahora está muy de moda. En aquellos años pues no estaba mal, pero ahora está ya, bueno.
En el año 54 va mi madre a aprender a coser el oficio de modista San Sebastián con 10 años, que luego veremos una foto en el puerto. Y mi padre, pues eso, pequeño agricultor, ayudando en casa desde los 12. Las sociedades que no son ricas no pueden permitirse tener adolescentes. Y mis abuelos los querían más que su vida. Pero había que trabajar. Y era lo normal. Ahora estamos, trabajo infantil. Oye, pues igual, pues igual algunas sociedades, pues hay que trabajar para poder desarrollarnos. Ya sé que esto es impopular. Y llevar una camisa que han hecho un niño en Bangladesh, pues dices, pues Carlos, qué bestia eres. Joder, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues algo tienen que hacer, ¿no? Si no, ¿los traemos aquí? Ah, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiene que trabajar allá? Bueno, es un tema, si queréis lo hablamos luego. Luego me cuenta mi tío Tomás, que está por ahí, que desbrozaron con hachas y azadas la ribera del Ega por Sotojuela para conseguir terreno cultivo comunal, que se regaba, tú. O sea, qué paliza meterse a un soto a deshacer aquello. Con 14 o 16 años, tío. 14 años, tú. Con 14 años a desbrozar allá. Que yo no quiero ni andar por allá, no quiero ni pasar por el orillo. En el año 60, inundaciones de Azagra, 3 días, todos los hombres trabajando en el motarrón, que también me ha contado el tío Tomás, aquí presente. La Guardia Civil buscando a los hombres de los bares para que fueran a llenar de sacos, y claro, venía el Ebro, a nada que crecía, ya sabéis lo que pasaba, todo abajo. Pero ahí estuvieron 3 días hombres trabajando. ¿Y cuándo dormíais? Que no dormíamos. Dormían un poquillo, lo que sea, venga, otra vez. En el año 64 mi padre empieza a estudiar contabilidad y topografía a distancia con el CCC, creo que era, y luego los topicos van a Australia en el año 60. El padre de tía Chus, el Javier, me contaba que cuando llegaron a Australia después de un mes en barco, su hermano Félix les preparó una mesa llena de chuletas de cordero, chuletas. Se inflaron a chuletas, no comieron otra cosa que chuletas. Y con la tripa bien llena, me decía, bien llena, le miré a los hermanos y digo, no vamos a quedar aquí, no vamos a quedar aquí. Se inflaron de chuletas, que hambre no pasarían, pero inflarse de chuletas como se inflaron aquel día, yo creo que tampoco se pegaban esas chuletadas en Azagra. El año 70 se casan mis padres sin ahorros, porque lo daban todo para casa, porque había que comprar, oye, en la casa había que dar todo, ¿no? Mi abuelo le compra 2 caballos a mi padre, le pone 2 fincas de pimientos, le toca la lotería, pues se van a Canarias, y se van a casa de mi abuela Juanita, y están allá 6 años para ahorrar, ahorran todo. Mi madre era hormiguica, no, lo siguiente que dicen ahora, que no me gusta nada de esa expresión, pero bueno. Y luego, pues en el año 72, pues no había calefacción en casa de la abuela, había una cocina económica, pero que no me importa decir, porque vosotros estabais igual o parecido, ¿no? Alguna estufilla eléctrica, mi abuela no compraba café, tomábamos chicoria, traía el café la tía Esther, teníamos conejos, porque de vez en cuando le daba una leche a mi abuelo y le sacaba los ojos mi abuela, qué fuerte, claro, porque se desagarraba mejor el bicho. Y yo, para mí, lo más normal, ya perdonaréis. Y luego lo despellejaba, me acuerdo perfectamente. Esto parece historias de África profunda, joder. En el 75 nace mi hermanilla y mis padres ponen calefacción de gasoil que calentaba el cuarto de estar y su habitación. En los 70, yo en Azagra veía gente, hombres mayores que llevaban un cinturón de cuerda. Y decía mi madre, ¿y esto por qué lleva esto? Pues no tiene cinturón, lleva la cuerda ahí, la cuerda de la paja, tú. Y trataba y digo, igual, hostia. Las mujericas con la bata, que no tenía tenía una bata, no había otra cosa, la bata. Y el fin de semana, pues la bata también. En el año 78 compraron un piso por 12.000 euros, que es el de la Calengua, que estamos ahora nosotros. Y también tengo que deciros que yo fui muy querido, tengo una infancia fantástica, que vamos, genial, todo muy bien. La verdad que no tengo más que buenos recuerdos en aquellas, pues gente, familia, vamos a decir la palabra pobre o qué vamos a decir. Medio pobrecillos, regulín, vamos de maravilla, joder, felices. Bueno, ahora vamos a la propiedad privada, o el capitalismo, ¿no?, que decíamos antes. Vamos a ver, la propiedad privada, lo de cercar terrenos ha quedado claro. Aquí el agricultor de Azagra es más productivo que uno de Sudán del Sur, porque aparte de los terrenos, tiene tractores, tiene almacenes, tiene maquinaria. El de Sudán del Sur tiene sus brazos. Eso es el capital inicial y el ahorro, que tiene pues el abuelo Román, ¿qué hizo? Pues no compró casa, pero compró tierras, porque su afán era dejarle tierras a los hijos para que empezaran. Que luego cuando dejó, pues era poquilla cosa, pero hombre, el hombre se esforzó porque hubiera, ¿no? Y luego también el tema de tener propiedad hace que la gente se asiente más en la tierra y piense más en el futuro. Si no tienes propiedad, igual te da quemarlo todo. Y la propiedad lo que hace es que no vivían mucho mejor aquí en Navarra que en Andalucía, latifundista, ¿no? Pero en el latifundio, pues tienen la miseria de que no tenían nada. Eso sí que no tenían nada, ¿no? Aquí tenían poco, pero bueno, si se morían, pues tenían un terrenillo, ¿no? La propiedad privada civiliza, ¿vale? La propiedad privada se deja a los hijos y eso hace que se ahorre para ellos y se deja en herencia, y eso también se desarrolla la sociedad por eso, porque hay ahorro y hay capital.
No, en Sudán del Sur no hay, ¿vale? Y no son consumistas, al revés, eran ahorradores, no consumían, siempre lo mismo. Ahora vamos a hablar del comercio. Ya os he comentado, tía Esther, que conseguía muchas propinas por la amabilidad. Mis veranos en San Sebastián con el tío Paco, en la tienda, pues yo era un chavalín que estaba ya un mes y yo me estaba toda la mañana con mi tío Paco y a las tardes veía cómo vendía, cómo negociaba, ¿no? Y me acuerdo de cosas, me acuerdo, por ejemplo, Santos, que era el que le ayudaba, tenía 2 hijos, y me acuerdo con qué cariño los trataba como familia. Mi tío Paco los tenía empleados y los trataba como familia. Y se iba a echar un vino con ellos y se querían un montón. Y eso, cuando hablamos de liderazgo en las empresas, el liderazgo, qué chorra el liderazgo. El liderazgo es, joder, querer a la gente que tienes y cuidarles y estar todos a gusto allá, trabajando, ¿no? Porque hacían luego vendían compraventa de muebles, ¿vale? De segunda mano. Luego los libros y los cómics, yo creo que me afeccioné a la lectura porque estaba ya todo el día leyendo cómics y libros. Me acuerdo de una anécdota del tío Paco, que era un gran negociador, que vino un hombre y dice, oye, un hombre así que se iba a no sé dónde y que quería vender todos los muebles de su casa. Y era un poco chulo aquel hombre, me acuerdo. Fuimos a Rentería con el coche de este hombre y llegando allá, los muebles estaban bien. Y dice el hombre, pues le pidió muchísimo dinero a mi tío. Y dijo mi tío, pues yo ni de coña, te doy la mitad. Y yo estaba asustado. Claro, un muete. Oye, digo, este nos va a dejar aquí tirados, porque habíamos ido de Gros hasta Rentería en coche, que nos había llevado el tío, me cago en la leche, ahora ¿cómo volvemos a casa, no? Y lo que vi mi tío, le digo, tío, joder, digo, no, esto no lo puedo comprar a este precio. Primera lección, hay que comprar bien. Y además eso, ¿cómo se dice en Azagra? El que compra bien siempre va bien. Y además esto lo decimos los economistas, el negocio se hace en la compra. El negocio se hace en la compra, no en la venta. El negocio es cuando compras y compras bien. Bueno, anécdotas. Cuando yo era un niño, así pues muy participativo, cuando me dieron lo del Domun, que era el domingo, yo el viernes a la noche empecé a vender por ahí. Y, madre de Dios, qué loco. Y un pariente, cuando entré a trabajar en Vasco Navarra de Seguros, ¿estás en Vasco Navarra de Seguros? ¿Vendiendo seguros? Sí. Y me dice, oye, ¿cómo llevas eso de engañar a la gente? Digo, joder, ¿engañar a la gente? ¿Cómo, ¿Por qué? Por el concepto del comercio. El comercio es engañar. El comercio, si alguien vende, es porque se está aprovechando de ti. Que no, hombre, hay estafadores en el comercio, oye, y hay médicos, hasta curas hay estafadores, tú. Que no tiene que ver, tiene que ver con la persona, la estafa. El ahorro, ¿no? La sociedad agrícola. La sociedad agrícola hace que si no tienes ahorro para un año, te mueres al año siguiente, si no hay cosecha. Luego hay que ahorrar por narices, ¿no? La mala nube. Decían, oye, la mala nube, como cambia cierzo, va a caer piedra, ¿no? Todo el día estamos viendo el tiempo. Mi abuelo José Sola salía a ver el astro por la mañana, a ver el astro. ¿Qué será eso, el astro? ¿Qué es el astro? Algunos saben, los muetes no saben lo que es el astro. Luego me preguntáis si queréis. O cuando hacía frío, decía el tío Andrés, a ver si se va a congelar la viña, luego ya vinieron los seguros, pero al principio, o la alegría de mi tío Andrés, cuando terminábamos de coger la uva y bajaba yo en el tractor con él, los cantares que se echaba, eso era la felicidad. Yo con mi tío me reía mucho, porque ya sé que tenía muy carácter, y bajar con el tractor era una fiesta. Cuando ya estaba todo, que pase lo que quiera, decía, ala, ya está todo dentro. La abuela Juanita decía, pues que tu abuela es pobre, pero tengo ahorros y tengo un seguro de función. Y yo, abuela, saca la cena. Cuando eres un muete, y soy bien limpia, La abuela, que sí, ahora sí que eres limpia. De hecho, olía la casa a lejía. Y sus manos, la gente que tiene siempre lejía, la piel súper fina. Me acuerdo de aquellas manos que estaban todo el día metidas en lejía. ¡Qué manía! Estaba vivía sola. ¿Para qué tanta historia? Pero bueno. La clave de la inversión es empezar a ahorrar, a invertir cuanto antes, ¿vale? Eso es muy importante, porque la fórmula de interés compuesto no la he dicho, pero si queréis luego la comento. Cuanto antes se multiplica el ahorro. Y luego hemos visto cosas en Azagra, que hay gente que pensamos que era de los ricos, porque en Azagra siempre ha habido los ricos y los pobres, como bien sabéis todos, que hemos visto que había gente rica que no era tan rica, porque cuando se muere el abuelo, te enteras de que ha heredado, y digo, hostia, y el hombre ya tiene 60 y tantos, que esto también ha pasado en Azagra. Y después, bueno. El trabajo duro. Ahora va con el tema del trabajo duro. ¿Qué me dicen en Pamplona? Que me voy a Azagra, que son fiestas de San Gregorio. ¡Ja! En la Ribera siempre estáis de fiestas. Le digo, en Azagra se trabaja de lunes a domingo. Y fiestas porque se trabaja un montón, más que aquí, pamplonicas. Que si la Virgen del Olmo, que si San Blas, que si San Esteban. Los animales no entienden de festivos. Cuando había animales, pues todos los días, ¿no? Luego una cosa del trabajo, que antes más,
lo de trabajar para otro no estaba bien visto. Ese trabaja para otro. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es trabajar para uno mismo, para desarrollar y para tener tú, no para otro. Para otro, ese trabaja para otro. Ahora ya se nos ha olvidado esto, pero eso era así. El trabajo es una bendición. No hay mejor política social que uno pueda ganarse la vida, ¿no? Permite ganarse la vida siendo útil a los demás. Y cuando hay un mercado competitivo en el cual tus valores sean valorados, valga la redundancia, pues cuanto más valor aportas, más ganas, ¿no? Decía Nadal el otro día, que le meten mucha caña en redes sociales a Rafa Nadal, decía, a ver, que si a mí me pagan tanto es porque alguien está ganando mucha pasta. Algo así decía el hombre. Si a mí me pagan tanto es porque gana alguien, si no, no me pagarían tanto. Ahora, ahí lo dejo, si queréis hablamos luego más de temas de dineros. Mi tío Tomás Sola, de San Sebastián, hermano de la abuela Juanita, que yo era muy chiquillero, se le murió un hijo con 5 años y yo conmigo pues teníamos una relación muy especial. Y mi tío me decía, ya está, a desayunar, que era un pazo pan, ¿no? A desayunar. Y me decía, cuando yo tenía 4 años, me mandaba mi madre con un cunachillo. ¿Sabéis lo que es un cunachillo? Lo preguntáis luego. Me mandaba con un cunachillo a los caminos, a coger moñigas y cacas de caballo, antes de desayunar, con 4 años. ¿Qué te parece? Y le decía, hombre, tío, pero antes de desayunar te lavaría las manos, ¿no? Yo que era un muete, se reía mucho, claro. Yo estaba pensando, joder, todo muñegas y luego vas a desayunar ahí, coges la magdalena. Decadencia del trabajo duro. Hoy los hijos no pueden trabajar, a los 14 años no pueden ayudar en casa, no pueden ayudar en el campo, todo es ilegal. Es ilegal, pero ¿qué chorra ilegal? O sea, trabajo, ¿por qué pasa? ¿Que el padre no va a cuidar de su hijo de que no se le corte la oreja o qué? Tenemos una ministra que está loca por reducir las horas de trabajo, las horas semanales. Cuanto menos trabajemos, vamos a ganar más, ¿verdad? Cuanto menos trabajemos, ganaremos más, ¿no? ¿Es así la cuenta o cómo es la cuenta? Claro, nadie quiere ser empresario. Yo conozco una cooperativa de Pamplona, una cooperativa, ya sabéis que son dueños los trabajadores, quieren y necesitan que entren otros que están trabajando igual que ellos, pero nadie quiere ser cooperativista, que es una empresa, que os voy a decir cuál es, More Than Jazz, es una cooperativa musical, son profesores de música. Fíjate tú qué cooperativa, no es una industria compleja, ¿no? Pero no quiere ser nadie, porque claro, ser empresario, primero tengo que poner una inversión y me da la risa. Segundo, tengo que hacer las cuentas anuales y si tenemos pérdidas, ay, me quedo como estoy. Oye, totalmente es legal, no todos podemos ser empresarios, pero vamos a reconocer la figura del empresario. El empresario en un mercado competitivo, no en capitalismo de amiguetes, no. En un mercado competitivo, el empresario es un benefactor social, porque da productos más baratos y o mejores que la competencia. Si no, no vende. La gente se va a la tienda de enfrente. Otra cosa que tenemos en esta sociedad es que, hijo mío, estudia lo que quieras, lo que te apetezca. Pero claro, si estudias lo que te da la gana, luego no vas a encontrar trabajo. Ha habido polémica recientemente con una chica periodista que le dijo un economista, qué raro. Un economista le dijo, pues hazte ingeniera, le dijo. Pues con ingeniería, si fueras ingeniera ya estarías trabajando. ¿Qué pasa? Pues que ahora la cultura es que mi hijo, pues eso, que haga lo que quiera. Pero es que resulta que eso es egoísmo. Y en la vida te va bien si eres generoso y das a los demás, y das lo que puedes a los demás, ¿vale? De hecho, la palabra vocación viene de vocatio, del latín, que es llamada. Es decir, que la vocación tiene que ser porque alguien te llama para hacerlo. Y esto es de una sociedad decadente. Valores capitalistas, la austeridad. Mi abuela Juanita, 3 bombillas de 6. Abuela, ¿por qué no pones más bombillas? Se ve estupendamente. Estufa con 2 resistencias. Abuela, ¿por qué no pones más que una resistencia? Así estamos bien. Pues tira. Dormíamos con ella para estar en calor, unas mantas que pesaban una barbaridad, que alguna vez recordamos que a gusto, pero también éramos niños y dormíamos de cualquier manera, ¿no? Si ponía muchos electrodomésticos se le cortaba la luz a la abuela Juanita. ¿Y qué más os voy a contar? Pues eso, criaban de todo, animales, contaba las albóndigas. No me cojas ni una, que las he contado. Tío Paco, el de San Sebastián, decía, ya hemos venido a la Siberia, que era muy gracioso, y se dormía con boina. Y me acuerdo que un año, del frío que hacía, se había congelado por dentro el vaho, y hacías... Digo, ya, macho. Y ahora voy a decirlo, la abuela Juanita, con esa austeridad, era una mujer muy feliz, estaba todo el día cantando, Alaska, Bertín Osborne, ¿y cómo se llama aquel gallego de barbas que cantaba? Ya no me acuerdo aquel que Juan Pardo le encantaba. Qué guapo, decía. Y siempre tan alegre la Juanita. Mamá, ¿quiere unos Levi's 501? No.
Quiero las botas Nike. No. Quiero sacarme el carnet de conducir. No. No te hace falta. Pues vale. Otro dicho de Azagra, ese tiene mucho vicio. Y estamos hablando de valores. Ese tiene mucho vicio. Y eso está feo, tener vicios. Hay que tener una vida virtuosa. Y era una gente muy religiosa. Y la religión, independientemente si creéis o no, tiene un concepto de una sociedad que funciona, ¿no? El cristianismo pues, es una función, pues que se valora el trabajo, se valora el talento, la generosidad, ayudar a los demás. Y eso es bueno, pues, independientemente de vuestras creencias, ¿no? Otra cosa que se dice en mi pueblo, ganarse la vida con el sudor de tu frente, no con el sudor de frente, ¿vale? Porque solo hay dos formas de vivir en la vida, ¿vale? En la vida, ¿cómo puedes? Dos maneras de vivir, es vivir de tu trabajo o vivir del trabajo de los demás. Y hoy parece que mucha gente quiere vivir del trabajo de los demás porque se victimizan. Yo soy víctima, tengo derecho a quitarte a ti, que tú eres rico, y eres rico porque has robado o por lo que sea, ¿no? Entonces, pues no, hay que ganarse la vida con el sudor de tu frente y no con el sudor del de enfrente, ¿vale? Más valores. La envidia es pecado en todas las religiones, menos en el comunismo, que es una virtud. Envidiar es uno de los motores del comunismo, ¿vale? Y fíjate tú que es triste la envidia, que es gente que sufre porque tú te has comprado un coche y ese no quiere tu coche, pero lo que no quiere es que tú lo tengas. Cosa más triste que la envidia, que no quiero tu coche, no quiere su coche, no quiere tu coche, pero no quiere que tú lo tengas. Hostia, la cosa, esto es lo peor, ¿eh? Bueno, el canibalismo es peor. ¿Qué me enseñan mis padres? A saludar a todo el mundo. Mi padre decía, saluda a la gente cuando pasas en Azagra. Hasta luego, pues yo no sé quién es. Saluda. En Azagra hay que saludar a todo el mundo. Y tiene un concepto de pueblo, porque en el pueblo había una cosa, cuando uno se enfermaba, la familia y los vecinos ayudaban a que se enfermaba. Porque era así. Entonces hay que llevarse bien con todos, porque tú dependes de todos los demás. Y en un pueblo los demás son pocos. Así que no te puedes permitir ser borde. Los sábados iba yo con mi padre, que hacía todos los ríos de las acequias de hormigón, casi todas las hizo él, ¿no? Y había obras que en el invierno iban a trabajar, y yo veía cosas. Y decía, joder, papá, vamos. Y ese que llegamos, y está oye, no te dice ni hola, está ahí dándole sin parar. En cuanto me voy, se sienta. Picardías. Y yo, joder, yo llegaba, veía al hombre, no decía ni buenos días, tú. Y en cuanto me voy, se sienta. Tío Andrés, un año que como estudiaba económicas, digo, tío Andrés, ¿pero cómo vendéis el vino a €1 si la botella vale más, la más barata vale a 6? Y yo con un canso, que dicen en Azagra, convencerle, hay que hacer vino, hay que hacer bodega. Y me dijo mi tío, yo soy agricultor. Y no hay más que hablar. Claro, el tío Andrés me dice, yo soy agricultor. Zapatero a tus zapatos. Otra cosa que sé de mi pueblo, coge mala fama y échate a dormir. Es importante como nos ven los demás. También se dice eso, ¿vale? La inversión. Ahora vamos a hablar de inversiones. Casa a la que puedas vivir y tierra a la que puedas adquirir. Porque la tierra da casa, pero la casa no da tierra. Porque hay que una por una tierra, es decir, ahorrar e invertir. Eran capitalistas. Mi abuelo Román era capitalista. Y toda la vida fue comprador de tierra y vivió de alquiler, ¿no? Otro dicho que se dice en Azagra, nadie se ha hecho rico trabajando. Y es cierto, por eso hay que ahorrar e invertir, pues si no, no sales de pobre en la vida. ¿Qué decía el abuelo? El pobre que no está entrampado. Es decir, mal pobre el pobre que no debe. ¿Pero debe qué? ¿En tierra? Trabajando no vas a salir de pobre. Luego tenemos que decir un dicho que se decía mucho, que es métete y ya saldrás. Métete en el piso que ya saldrás. ¿Y por qué? Porque a mis padres la inflación, y a muchos de vosotros, la inflación les pagó el piso. Si queréis luego me preguntéis, ¿cómo es eso que la inflación le pagó el piso? Pero también es cierto que mi padre en la burbuja inmobiliaria me dijo, no te metas. En aquellos pisos del Carrefour, que estaba mi tía Pili delante, dijo, no te metas que es mucho dinero. Mira, me vino bien. Si me dicen métete, voy de cabeza. Pero me dijo, no te metas, ¿vale? Dicho de Azagra, donde no hay ganancia, cerca está la pérdida. Hay que recordarlo. Otro dicho de Azagra, el que vende acaba. Hay que vender. Otro dicho de Azagra, la labranza no requiere miserias. Abona, trabaja, riega, cultiva. La inflación, ¿cómo lo vivimos? Bueno, la inflación, pues la gente tenía despensa. Nosotros tenemos una bajera
paquetes de jabón para la lavadora, mucho aceite, esas cosas, hemos visto eso es protegerse contra la inflación. Las instituciones como la banca, los seguros, el derecho, todas esas cosas son necesarias, ¿no? Lo que os he dicho, va al pobre el que no está entrampado, para eso hace falta que alguien te preste dinero y el sistema bancario está para ello, ¿no? Y en cuanto a otros sistemas están las letras de cambio, que yo cuando compramos el saxofón, que fue en estas escuelas, mi padre firmó 3 letras, que yo cuando me pasó la calentura y la alegría de tener el saxofón en casa, le pregunté, ¿eso que has firmado de letras qué es? Que luego me agobié, porque resulta que las letras era para pagar el saxofón en 3 meses. Y dije, ostras, Pedrín, ya sabrá mi padre lo que están haciendo. Para la música siempre ha habido en casa barra libre. Otras decadencias. El que reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Eso es así. Y el que tiene ahora, los que tienen muchos son los gobiernos. Y luego también otra cosa que es tener bastante. Mi abuela Juanita, como os he dicho, era una mujer muy feliz, muy alegre siempre. Tenía bastante. Yo creo que tenemos que aprender también de eso. Tener bastante. Porque eso no es la bastantidad. Tener bastante. ¿Tienes bastante? Ya tengo bastante. Un poco más, no, ya tener bastante. Cuentos infantiles, La cigarra, que nos lo han contado, ¿verdad? La parábola de los talentos, que creo que es muy importante, que es que Dios te da unos talentos para desarrollar. Y si no los desarrollas, pues te va a dar con un palo. Probablemente tú, antes de morirte, vas a sufrir mucho. Si hubiera hecho, ¿vale? Cuento que no me gusta ni ver, La lechera, porque es un cuento anti-emprendimiento. La lechera piensa en hacer un negocio y se le cae la leche. Por eso estoy en contra. Hay que pensar en negocios, hay que pensar en trabajar para uno mismo y en tener proyectos en la vida. Carlos, no tengo nada, tengo que trabajar. Coño, bueno, pues trabajas 8 horas, pero tú el fin de semana o tu cabeza está pensando a ver qué puedes hacer. Los 102.000 que se fueron de Navarra, por desgracia, como os he dicho, ahora también se están yendo, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora ya, terminando, os voy a enseñar unas foticos. Vamos a ver. ¿Se ven? Mira qué guapos, Qué guapos, Sin pasión, sin pasión. Los argentinos, qué alegría. Que luego creo que vinieron en los años 70 y estaban peladillos, creo, ¿no, tía? ¿No? Luego la segunda vez que vinieron estaban pelados. Pero de primeras vinieron todos, comidas, cenas, un montón de fotos. Esta es una de las fotos. Ahí está mi abuelo Román. Mi tía Pirina, qué guapísima, y no sé más, tú sabrías ahí decir, pero bueno. Año 1948 en Azagra. El abuelo del alcalde Satalí. Ah, sí, está aquí también, ¿no? Y tu abuela, mira, claro, estaban los que son, claro, los Medrano, estaban ahí. Está aquí, Y aquí, en el año 48, también, pues, abuelo Román, abuela María. ¿Esta quién era? Mi abuela. Tu abuela de parte de madre. Y estos, el Tomasín y el Romanín. Tía Rosario, tía Pili, mira qué guapas. San Sebastián, tío Tomás, la Estercho y mi madre. ¿Por qué no está mi tía Esther? Pues está en Venezuela. Aquí están los venezolanos con mi madre. Tío Paco y tía Esther con mi madre. La abuela Juanita, que tenía que salir la abuela Juanita. ¡Abuela! Y ese nene, con esos mofletes tan ricos, Bueno, que os he dado pena, pero que me fui a Benidorm con 1 año y medio, Entonces, a ver, ¿cómo cuadra esto? A ver, aquí venga a llorar, ¿cómo cuadra esto? Pues este señor, que era el tío Tomás, que decía, venga, todos para Benidorm. Y la quería a su hermana, bueno, mi abuela alguna vez fue, pero desde luego a su sobrina Consuelito la adoraba. O sea, era una cosa que le daba hasta celos a mi tía Esther, que era su hija, Y el muete soy yo. Ya lo veremos, ya os digo. Y aquí estoy con mi abuelo José en la barca, que eran las piscinas de antes más. Y aquí estoy con mi abuelo Román, otro capitalista. Estos son todos capitalistas, Este es capitalista. Y no tenía nada. Pues no tenía ni para comer. Cuando fue a San Sebastián, al hacer la mili, le cogieron en la guerra y le metieron en una plaza todos los soldados. Y me contaba esas cosas, que no le gustaba hablar, pero alguna vez por la noche, cuenta, que me gusta eso. Y claro, pues no tenían ni para comer allá todos los soldadillos y pasó más hambre que Carracuca, flaco y todo lo que queráis, ¿no? Y luego se le quedó aquello en la cabeza. Cuando íbamos en San Sebastián, la Semana Grande, que había muchísima gente, me decía, ven aquí, Carlos, ¿qué? Y tú te das cuenta que aquí, todos estos que estamos aquí, que sabéis la Semana Grande que habéis estado todos, el montón de gente, que no hay más que gente. Y pues estos comen todos los días.
Me decía mi tío Tomás, comen todos los días, hay como gran sorpresa, ¿no? Otro capitalista, como os digo, aquí un gran comercial con mi tío Paco, y este gordito soy yo en la tienda, porque claro, al final tanta tienda y tanto estar allá con mi tío Paco y no hacer ejercicio, y este es un hijo de Santos, que este trabajaba para mi tío, pero nos tratábamos como parientes, como si fuera un sobrinico yo pequeño, jugaban conmigo, ¿no? Aquí estoy, que me llevaba el Alejandro en taxi cuando me rompí la rodilla. Cuando hablamos del estado de bienestar y lo que queráis, el año 85 me operaron de la rodilla, en 17 días estaba operado. 15 días hospitalizado en San Juan de Dios, que no hacía falta tanto, pero antes nos metían también, ¿sí? Y me llevaron 6 semanas, de lunes a viernes, de rehabilitación en taxi a Estella. No, es que ahora está mejor. Pues a mí no, a mí me tocó mejor. Bueno, una fotico más cercana de mis padres, para que los veáis que majos y que alegres. Y tengo que poneros ya, para terminar, otro capitalista, que también me enseñó mucho, el tío Andrés. El tío Andrés, otro capitalista de los buenos, ¿vale? Y ya está, no tengo más que contaros, que yo creo que es bastante, ¿no? ¿Ha estado bien? Dejamos aquí a los padres. Bueno, pues ala, ¿qué decís? Mi prima Reyes también era capitalista, ¿eh? También. Hablo solo de los que ya nos han dejado, intento hacerlo sin emocionarme. Difícil, pero bueno. ¿Alguna preguntilla? Rubén, te toca, pregunta. Primero ellos. Rompe el hielo. No seáis vergonzosos. No tienes que haberte este. Por romper un poco el hielo, pues agradecerte la exposición tan amena, tan rápida. La verdad que te he visto más beligerante, crítico de lo habitual. Te has dejado llevar un poco y te veo siempre muy pesimista. La verdad que siempre veo sus charlas muy pesimistas. Respecto a si creemos, ¿no?, que es un poco la pregunta, y sí que me gustaría ir un poco escuchar la valoración de más de una persona, porque al final cada uno pues percibimos las cosas desde nuestras circunstancias, desde nuestra casa, desde nuestras vidas. Respecto a si Azagra pues está mejorando respecto a esta época que nos has planteado, o sin embargo pues estamos en un proceso más de decadencia. Entonces, a mí no me gustaría hablar ni de mejoría ni de decadencia, puesto que creo que cada época tiene sus circunstancias y su situación. Como creo pues que a mi generación hemos oído y nos han inculcado en casa, pues en aquellos tiempos había menos dinero, había menos cosas, pero erais todos más felices, y parece que ahora que tenemos más cosas a mano, pues no somos tan felices. Entonces, no quiero pensar que el tener más acceso a las cosas, el tener una casa, un coche, el tener la facilidad para que todos estudiemos, pues sea un motivo para no ser felices, sino que es otra forma quizá de felicidad, adaptándonos a nuestras circunstancias. Lo que sí que me preocupa, y sí que creo que hay decadencia, y me preocupa más que lo económico, es que sí que veo una decadencia en cuanto a principios y valores. Creo que la sociedad que nos ha demostrado ahora Carlos, esa sociedad en la que muchos de vosotros os habéis criado, conocéis, creo que era una sociedad sobre todo basada en el esfuerzo, en el sacrificio, en la solidaridad, y creo que esos son valores que hoy en día pues no nos han sabido inculcar a todos en casa, o no todos hemos querido adoptar. Entonces casi me preocupa más esa parte respecto a la anterior, que la parte económica, pues que bueno, pues iremos a mejor a peor, el pueblo pues irá a mejor a peor. Sí que es cierto que estamos últimamente reduciendo habitantes. La verdad que las expectativas, y tengo que ser honesto, no son muy halagüeñas, por algo que creo que es muy sencillo de entender. En Azagra creo que todo el que quiere trabajar tiene la oportunidad de trabajar, porque creo que siempre hay trabajo, o en el campo, o en la fábrica, o en bares. Siempre hay trabajo, pero creo que falta trabajo cualificado. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que cada vez estamos estudiando más gente, y esa gente que estudiamos aquí en nuestro pueblo, pues es complicado que podamos tener un desarrollo profesional. Entonces eso creo que hace que muchos pues nos tengamos que buscar la vida fuera del pueblo que tanto queremos y en el que nos gustaría
estar. Entonces, pues eso es una situación a la que si le sumas la dificultad para encontrar una vivienda aquí, el poder comprarte un piso o una casa porque hay poca oferta, pues hace que las perspectivas de futuro en nuestro pueblo pues no sean muy buenas, pero bueno, pues creo que pues desde el ayuntamiento en lo que se pueda, y creo pues que también todos como sociedad pues iremos evolucionando en uno u otro sentido. Y luego también no sabía que en Azagra había tantos dichos. De hecho tengo una concejala que siempre me está contando dichos azagreses y me tiene que poner al día, que no sabía que había tantas cosas. Así que me gustaría saber también si vosotros, que además aquí veo que hay gente de varias generaciones, pues compartís un poco pues esta visión tanto de nuestro pueblo como de la situación que tenemos quizá a nivel más de sociedad, porque insisto, creo que cada uno pues lo ve desde sus circunstancias personales y de la situación pues que le ha tocado vivir, pues que no creo que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente, y desde ese punto creo que hay que ser capaces de analizar las cosas. Muy bien, pues me toca. Mira, yo el tema, obviamente estamos en una sociedad rica, con lo cual, muy bien. Yo soy optimista porque nací así y ya está. Pero sí es cierto que también os he dicho que dentro de una sociedad rica está la decadencia. Y me he ido hasta los romanos y a los griegos, que son anteriores, y a la Revolución, a la Edad Media, y hemos visto la Revolución Francesa. Es decir, dentro de la riqueza está la decadencia, ¿vale? Y es lógico, es lo natural. Y superar eso, primero tenemos que saberlo. Yo creo que primero, mi objetivo de hoy es saber que lo fácil es caer en la decadencia, ¿no? ¿Cómo se evita caer en la decadencia? Pues primero de todo, con los valores. Y dentro de los valores, uno de los más importantes para mí, y que estamos viendo en la sociedad, y aquí hay profesores, hay maestros, que es una palabra preciosa, hay maestros que saben que en un momento dado esta sociedad decidió rebajar la exigencia en la educación. Y eso es un cáncer fatal. Porque si al niño no se le exige, primero, no eres un profesional como maestro. Para mí no eres profesional y no quiero ofender a nadie. Pero si el niño no se le exige, no va a dar lo que puede. Si no da lo que puede, ¿dónde están los límites? Matemáticas, que son muy difíciles, a mí me tocó. Yo cateé la primera, aprobé la segunda. Pero cuando apruebas, ostras, ya no eres el que la cateaba, eres el que apruebas. Es decir, ¿dónde está tu límite? Y luego te prepara para la vida. No, es que, ay, pobre no. El pobre tiene que aprender y tiene que esforzarse y tiene que aprender. Y esto, la sociedad, por desgracia, pues la educación pues es una de las cosas que se está trabajando menos, ¿no? Y luego los valores, que yo también he intentado recordar los valores de antes más, que son los que nos llevó a unas familias que vivieron una crisis muy dura, que también nos enseña que cuando las cosas están feas, pues la gente echamos lo que hay que echarle y salimos adelante, ¿no? Pero bueno, esperemos no tener que llegar hasta eso, ¿vale? Los valores, claramente, los que os he contado, creo que no solamente son capitalistas, sino que es son valores morales y éticos de una sociedad que tiene futuro, ¿no? El consumismo, por ejemplo, pues es un contravalor, es decadente, y económicamente la inflación es decadente. La demografía de Azagra no es un problema de Azagra, es un problema de la explotación de todo el mundo y hasta las grandes ciudades. Bueno, a las grandes ciudades donde va la gente, ¿no? Madrid no acaba sin parar de crecer, Barcelona no para de crecer. Las grandes metrópolis atraen y eso es inevitable, ¿no? No es un problema de Azagra. De hecho, vamos a hacer, que te invitaré, no sé si te invito, pero algunas veces a Cociudadana, pero vamos a hacer un evento en Tudela en mayo, por ahí, sobre la despoblación, que creo va a estar muy interesante, que traemos a algunos expertos. Lo vamos a traer para hablar de eso, pero es que yo, sinceramente, no sé qué solución tiene. Porque verdaderamente la gente se prepara y quiere ir. Algunas hay. Yo, por ejemplo, creo que la familia es un polo de atracción. El tener un sitio, como el que tengo aquí mi familia, obviamente, eso atrae mucho, ¿no? O tener pues una buena wifi para poder trabajar desde cualquier sitio, el teletrabajo, creo que puede ser cosas que hay que aprovechar. Pero la tendencia es a las metrópolis, ¿no? Las grandes ciudades. El futuro de Azagra nadie lo sabe, yo creo que hay que recordar esos valores. Y también quiero decir, que lo he dicho al principio, pero que bueno, que yo creo que tenemos que recopilar los valores y yo te decía también a Rubén, creo que cada vez soy más conservador, en el sentido de conservar lo bueno, la costumbre, la tradición. ¿Por qué es la que atrae? ¿Por qué importa la tradición? Y también teniendo en cuenta que soy innovador, ¿eh? Hay que ser innovador, no vamos a ser como los luditas, ¿no? Que quemaban las máquinas en Manchester. Pero creo que la costumbre es, ¿por qué funcionan las instituciones que hemos hablado? Es porque funcionan. Porque esas instituciones funcionan. ¿Qué hace que fracasen?
pues por ejemplo, yo hablo claramente. Para mí, la secta comunista es otro cáncer de la sociedad. Y ha triunfado. Ha triunfado porque en teoría funciona. Lo que pasa es que en la práctica no ha funcionado en ningún continente. Creo que se ha implantado en más de 80 países. En Europa tuvimos cortado Europa desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Lo sabéis todos, pero esto se ha olvidado. Yo tenía 17 años cuando cayó el muro de Berlín. Me acuerdo del concierto que dio Leonard Bernstein, que cantaban el himno de la alegría, que en vez de la alegría era la libertad. Freiheit, Freiden, ya no me acuerdo cómo era, Freiheit, ¿no? Es libertad. ¿He dicho bien? Freiheit en alemán es libertad. Te cantaban libertad, libertad, ¿vale? Me he traído aquí a Antonio Gramsci, la hegemonía cultural, ¿vale? Porque están luchando para convencernos de valores que son perniciosos y son liberticidas y que acaban con la gente huyendo, como se huye de Venezuela. España estamos claramente en esa decadencia comunista. ¿Y qué queréis que diga? ¿Que no lo diga? Pues tengo que decir. Y está grabado, lo digo. Luego que pase lo que Dios quiera. Ya me dicen también, ¿eh? ¿Qué político eres? Bueno, pues que yo soy un economista que ve lo que funciona y por eso lo he enseñado. Lo que funciona, no lo que no funciona. Y creo que tenemos que tener esos valores claros en la sociedad y que tenemos que defenderlo. Y que defender pues un sistema que ha funcionado y que ha sacado de la pobreza pues a millones de personas, incluso las dictaduras, que me estoy repitiendo, ¿verdad? Os animo también a que estos valores que los tenemos que llevar entre todos, ¿no? Yo, los grafitarras, creo que tendríamos que hacer pues un mural, pues un mural pues para el trabajo de Azagra, para esos agricultores que trabajaban, para las fábricas, la alegría del trabajo de la fábrica y esas cosas que también nos hicieron prosperar. No he hablado nada de eso, porque yo no conozco. Si hubiera tenido un tío fabricante, pues habría hablado de las conservas. No conozco, pero creo que tenemos que ponerlo en valor, porque este pueblo, hubo un momento en que no se iba la gente, que la gente venía. ¿Hay alguno por aquí? No, pues tu padre, tu abuelo, tu primo, pues han venido de toda Navarra, mucha Andalucía, pues han venido aquí porque atraíamos, ¿por qué? Porque había trabajo, porque había eso que hoy no tiene sentido, o sí, no lo sé, pero tenemos que recordar lo que nos ha funcionado, como he recordado el plan del 1964, porque es lo que funciona. Y luego pues hay filósofos que vienen aquí y a mí me ganan, ¿no? Con su dialéctica o su retórica. Pero bueno, pero yo vengo con los datos. ¿Por qué traigo aquí a Antonio Gramsci? Porque el relato mata el dato. El relato mata el dato. ¿Qué significa eso? Que el cuento, que si tuviera aquí a uno de esos, os contaría un cuento y estaríais de acuerdo con él. Y yo os pongo el dato y el dato es frío, porque el dato no vende. Somos seres emocionales. Por eso ¿por qué he metido a mi familia? Porque tengo que de alguna manera tener un relato atractivo. Por eso traigo a mi familia. Aparte que los quiero mucho, claro. Y estoy muy orgulloso de ellos, de los capitalistas, de mi familia, y los comerciales, los comerciantes. Pero tenemos que recuperar esos valores. Y yo también lo hago por mis hijos y mis sobrinos. Mario seguro que se lo va a ver, porque el Mario enseguida me manda cosas. Tío, ¿qué opinas de tal? ¿Qué opinas de cual? Ahí voy predicando. Soy un predicador, no sé si habéis dado cuenta. ¿Alguna aportación? ¿Un comentario que queréis compartir? Pues si no tenéis nada que compartir, muchas gracias. Sí, mira. Emilio. Te quería preguntar qué opinas tú del ambiente en el que no se fomenta al autónomo, al emprendedor, o sea, todo el mundo está buscando que alguien le contrate. Sí. Realmente el inicio de por ponerte un ejemplo, hablo de Javier Rico, es un autónomo que le va bien, que hace las cosas bien, que crece, que lo hace y mejora y luego ayuda a todos. Sí. ¿Cómo eso está tan mal visto? Hoy en día, bueno, pues es que se trata a la gente que empieza. Porque dijo, sí. En América, por ejemplo, yo creo que es el país donde está todo preparado para el emprendedor, para Claro. que le facilitan las cosas, no el que le pone trabas. Y en China también. Deng Xiaoping promueve que haya emprendedores dentro de China. Deng Xiaoping, sistema comunista, no son Estados Unidos, porque los Estados Unidos son menos capitalistas en algunos aspectos que China. Entonces, ¿qué nos pasa en la sociedad actual? El empresario, nos han contado, y lo hemos visto en televisión, es el Mariano Colmenero, se llamaba, el de Aida. ¿Os acordáis de Aida? El empresario es un sinvergüenza, el empresario es un ladrón, el empresario explota. Y tenéis aquí, ¿cómo es? Aquí no hay quien viva, hay otro, no sé si es pescatero también o qué es. Todos los empresarios son unos ladrones. Y los artistas en este país promueven eso. Por eso os he dicho que vengo yo con el dato, pero luego vais a ver el Mariano Colmenero y vais a decir, ¡ja! Empresario, C.
Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Y llevamos muchos años pues calando en la sociedad esto, ¿no? Entonces, no todos podemos ser empresarios, no todos podemos ser autónomos, y ser autónomo en este país que te quita la mitad, porque yo que soy autónomo, que tengo que pagar el 21% de IVA de mis clientes para empezar, y luego se me quedan el 30-35% de IRPF de lo que yo facturo, y luego me compro el ordenador y me cobran el 21% de IVA. ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Por qué prosperaron los cercados y aquí los lintes en Azagra? Porque tú te esfuerzas y trabajas porque es para ti, en tu provecho. Porque el egoísmo, que decía Adam Smith, no es por la caridad del panadero que tenemos pan todos los días, es porque es un egoísta. El panadero hace el mejor pan y a mejor precio porque es un egoísta y sabe que si lo hace el mejor, vamos a comprar el pan a él y no al Amos. Tienes que espabilar, Amos. El Amos está aquí, ahora le oigo al Amos. El Amos tiene que hacer buen pan, a buen precio y de buena calidad, si no vamos a comprar enfrente. Vale, pero está mal visto. Está mal visto. Pero cuando empezaron, ¿cómo empezasteis? Mira, eso no se acuerda la gente. Trabajando duro y firmando en el banco. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Que tiene Azagra. ¿Qué plan? Entonces, ¿cuál es el problema? Los valores. Por ejemplo, ¿por qué no hacen una serie en los que un delegado sindical de un hospital se pone la vacuna y no va a trabajar en la pandemia? Que hubieron muchos de estos. ¿Por qué no hacen una serie de eso? Que sea el malo, el sinvergüenza, delegado sindical, míralo, se puso la vacuna y luego no fue a ayudar al hospital. ¿Cuántos hubieron de estos? Y esto es real, no es mentira. ¿Y cuántos delegados sindicales fueron? Porque no tiene que ver el puesto, tiene que ver la persona. Hay estafadores de todo, hasta curas estafadores y de todo. La banca, estafador, coño, pues alguno también, pero no todos. Entonces, a lo que vamos, una cultura decadente, en la cual el empresario, el esfuerzo, el trabajo, Errejón dice que la meritocracia son los padres, es decir, que el mérito es porque se hereda. Tú has conseguido lo que has conseguido por tus padres, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Quitar las herencias, y eso lo han dicho el gobierno de Navarra. No quiero decir más, porque igual me ven. La Chivite ha dicho, oye, las herencias, es que ¿cómo vamos a solucionar el problema de las herencias? ¿Sabéis cuál es el problema de las herencias? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente no herede? Pero si eso forma parte de una sociedad cohesionada, una sociedad cohesionada, de que yo quiero dejar a mis hijos, si yo me lo fundo todo, pues esto es el Cabaret, la película Cabaret. ¿Habéis visto la película Cabaret? Ahí no ahorraban, se lo fundían todo. Era la República de Weimar, con la hiperinflación. ¿A dónde vamos a parar? Los valores, que me voy viendo cada vez más conservador, Emilio, cada día más conservador, sea la edad igual. Pero es que ha funcionado. Es lo que funciona. Es lo que funciona. Y la herencia y la propiedad privada hace que haya sociedad. Porque yo quiero tener, para poder dejar, porque yo quiero tener el rendimiento de mi trabajo. Carlos Marx decía, el trabajador está alienado, es decir, se siente alguien extraño, un alien, ¿no? Se siente alguien extraño porque el empresario le roba. Eso decía Carlos Marx. A mí me roba el gobierno y el Estado, más que el gobierno, el Estado. Y a todos, el 43% de lo que trabaja este país es una barbaridad. En el año 72 era el 16,6%, ya es bastante con el 16,6%. ¿Por qué el 43%? Y además que es un sistema que no es competitivo. Porque llama al médico y te dice, para el viernes, ¿qué viernes? ¿Esta semana? No, la siguiente. Pues ya se me habrá pasado el catarro. Y es así. ¿Por qué? Porque no hay competencia. La competencia hace que te espabiles. Y si no hay competencia eres un incompetente. Y los incompetentes en un mercado competitivo o espabilan o se mueren. No hay más. Pero la sociedad, ¿os acordáis de la pizza que he puesto? Con esa pizza tan grande, que se ha multiplicado por 6, da para comer nosotros y da para todo. Porque somos ricos. Pero eso es decadente. Porque yo, ahora tengo que sacar estos adelante, las carreras, tengo que pagar a estos cabritos, pero son muy trabajadores, mis hijos, estoy muy orgulloso de ellos. Pero claro, yo no me puedo bajar del tren todavía, tengo que trabajar y dar la mitad de lo que gano para que con la otra mitad tiremos para adelante. Esto es una sociedad decadente y por eso soy pesimista. ¿Y cómo se puede romper esto? Pues con la gente y haciendo hegemonía cultural y predicando y diciendo, oye, no señor, valores, trabajo, esfuerzo, ahorro, generosidad con los demás. Qué pesado. ¿Algo más? Pues venga, viva Azagra y viva la Virgen del Olmo.